Arratsalde de Noí, buenas tardes a todos. En esta reunión, que ha venido un poco bautizada como Medicina y Eutanasia pueden llegar a entenderse, se inició la idea de organizarla una vez que conocimos el contenido del texto de un informe realizado por la Comisión Sociosanitaria de los Comités de Ética del País Vasco, que nos pareció un informe muy completo, muy bien diseñado y de alguna manera delicadamente contundente. Y sobre todo, y lo más importante, que después de la lectura invita a la reflexión, que es lo que nos parecía que era lo que más interés podía tener, ¿no? Y bien, para favorecer esta reflexión, pues que debe ser individual por otra parte, pues vamos a contar con dos expertos que han participado en la producción o en el origen del texto que ha sido motivo de esta reunión. Estas personas son, a mi izquierda, a una distancia COVID prudente, tengo a la doctora Blanca Morera, que es psiquiatra, que es experta universitaria en bioética y bioética clínica, que preside la Comisión de Ética Asistencial de la Organización Sanitaria de Donosti y que es miembro además de la Comisión Sociosanitaria del Comité de Ética de Euskadi, que es el grupo que realmente ha sido el origen de este texto. Y en Vitoria tenemos al otro ponente, que es Iñaki Saralegui Reta, doctor en medicina y especialista en medicina intensiva y experto universitario en bioética. También tiene un máster en cuidados paliativos, es médico adjunto de la Unidad de Cuidados Paliativos de la OSI de Araba y preside la Comisión de Ética Asistencial de la OSI Araba y es miembro de la Comisión Sociosanitaria, igual que la doctora Morera, de los comités de ética de Euskadi. Finalmente, además, es coordinador del proyecto de voluntades anticipadas en Osakidetza. Bueno, el conjunto son dos expertos con mucha trayectoria en este terreno y en temas especialmente de bioética. Bien, con ellos os voy a dejar a todos y recuerdo que hay que enviar las preguntas por escrito y que al final de la presentación pues iremos presentándolas para su correcta contestación. De manera que doy la palabra a la doctora Blanca Morera. Blanca. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes a todos. Bueno, la idea es que la presentación sea un tema breve, que simplemente sea un pasar por el documento en sus aspectos más importantes, que Iñaki y yo nos vamos a alternar un poco en aquellos contenidos. Los dos formamos parte del grupo redactor de 4 personas que posteriormente consultaron con todo el resto de la comisión para la elaboración, y la idea es esta, es pasar un poco en el esquema y luego que haya opción para el debate, ¿no? Voy a ver si puedo poneros una presentación. Sí, quizá lo primero de todo convendría aclarar qué es esto del comité o de la Comisión Sociosanitaria de Comités de Ética de Euskadi, porque es algo que la mayor parte de las personas, probablemente incluso del ámbito sanitario, y ya no digo si son externas al sanitario, desconoce. Muy brevemente, para el año 95 se establece el Real Decreto para la formación de comités. Poco después, también las diputaciones establecen la normativa para la formación de los comités de intervención social. Los comités de ética asistencial estaban en el ámbito sanitario dependientes del Departamento de Salud y los comités de intervención social dependían normalmente de cada una de las diputaciones y jerárquicamente del Departamento de Política Social, y ya desde el principio los comités hemos tendido a colaborar, lo que llamábamos un grupo de interceas, que en el año 2013 y desde luego por iniciativa institucional empieza a configurarse como un grupo representativo de todos estos comités, con una paridad entre el ámbito social y el ámbito sanitario, con unos objetivos claros que veis ahí en la presentación, ¿no? Fundamentalmente, elaborar informes a petición de los departamentos que tienen algún interés, para también hacer informes
de motu propio en aquellos aspectos que hemos considerado que podían ser de interés y promover la formación que cada uno de nosotros hacemos también en cada uno de nuestros comités, pero que de forma conjunta han cristalizado en un máster de ética, un máster sociosanitario ligado a la Universidad del País Vasco, la UPV. Estos han sido de alguna manera los elementos fundamentales. En este contexto y a lo largo del último año, no solo ha ocurrido una pandemia, sino que también ha habido una proposición de ley relacionada con la eutanasia que ya venía elaborada por otros grupos políticos y presentada con anterioridad, pero que en un momento dado se empieza a mover. Esta comisión ya había elaborado en noviembre del año 2018 y a petición del propio Gobierno vasco un inicio de informe acerca de la normativa, pues un poco para ver la perspectiva ética, que es en lo único que a nosotros interesa. Nosotros no somos expertos en nada más que en ética. La mayor parte de nosotros tenemos especialidades distintas, ¿no? Y desde luego no somos legistas ni somos personas dedicadas a mirar leyes y a establecer cómo deberían elaborarse, sino que nos especializamos, si acaso, en el análisis desde la ética. Ya se había hecho ese posicionamiento, pero cuando llegó la proposición de ley, la comisión pensó que era el momento de motu propio, de una manera nuestra, elaborar un informe de posicionamiento, en parte motivado por el hecho de que estaban apareciendo informes muy contundentes y que nosotros pensábamos que no estaban sirviendo a lo que realmente debía ocurrir, que era que se diera en el seno de la sociedad un debate serio acerca del tema de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, y nosotros podíamos aportar desde ahí la perspectiva de la bioética. El planteamiento era contestar a esas preguntas que veis allí, ¿no? Si la eutanasia y el suicidio médicamente asistido podrían, en determinadas situaciones, y cuáles serían esas situaciones, suponer una profundización de los derechos de las personas en el abordaje del sufrimiento y en el elemento de la buena muerte, que nosotros entendemos que es un valor ético. En una sociedad en la que normalmente en relación a la muerte se debate poco y se habla pues menos todavía, ¿no? Con lo cual era algo importante. Y nosotros entendíamos que hacer una reflexión y hacerla desde los valores implicados en esto y hacerlo desde el método deliberativo, que es el que nos hemos formado la mayor parte de nosotros, tenía importancia. Recordar solo que el método deliberativo básicamente lo que nos llevaba era analizar los hechos y por tanto conocer la realidad de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en nuestro entorno geográfico y cultural, ¿no? Establecer qué valores se juegan en un elemento como es el de la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, este elemento de libre disposición de vida, del derecho a la autonomía y de los conflictos de valores que se generan en determinadas situaciones médicas en relación a estos valores y a otros muchos más, incluidos el cuál debe ser el rol del buen profesional o la buena praxis en relación a estos elementos, y reflexionando sobre todo esto, tratar de lanzar elementos de reflexión y de debate a una sociedad que entendemos ha estado muy ocupada, lógicamente, con el tema de la salud, pero que tiene que abordar también este otro tipo de cosas, y más aún cuando estemos en el ámbito de lo sanitario y lo sociosanitario. Por eso el documento, sobre todo, se dirigía a personas de nuestro ámbito, nuestros comités de ética y nuestros comités de origen sociosanitarios, pero también al resto de los profesionales sanitarios y a la sociedad en general. Y de ahí que hemos intentado difundirlo y darlo a conocer, no como un patrón de aceptación, sino como un marco de discusión, que es también el espíritu que anima una sesión como la que tenemos hoy. Y si os parece, yo le voy a pasar la palabra a Iñaki para que Iñaki pueda continuar un poco con la exposición del documento. Iñaki, cuando quieras. León, ¿se me oye bien? ¿Sí? Sí, se te oye, sí. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la consideración del informe. A ver si paso la diapositiva. Vale. Y me ha gustado mucho la presentación, como se ha dicho, que es un informe delicadamente contundente. Me ha gustado mucho porque la verdad es que estamos orgullosos de este informe, primero porque es fruto de un consenso. Somos 17 representantes de comités de ética asistencial y sociosanitaria, y el hecho de, a diferencia de otros informes, no ser un informe votado por unanimidad, sino que es un consenso, nos ha enriquecido mucho, porque las visiones o las opiniones o el posicionamiento que tenemos cada uno de nosotros al inicio del grupo de trabajo, de
elaborar el documento se ha ido modificando como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, estamos orgullosos de ese proceso y la verdad es que la acogida ha sido buena porque, como decía Blanca, bueno, lo que queremos es contribuir con argumentos al debate y también dar una posición, como veremos al final, y lo explicaremos a lo largo de la exposición. No nos vamos a alargar mucho porque lo que queremos es que haya debate posterior, pero bueno, es verdad que estamos hablando de dos formas de prestar ayuda médica para morir, la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. La eutanasia como la acción solicitada por el paciente y en la que a través de una administración de una medicación se provoca el fallecimiento del paciente con unas características, paciente en final de vida, con un sufrimiento insoportable, persona competente, como veremos luego. Esto es la eutanasia, ¿no? La provocación del fallecimiento del paciente a petición propia. Y otra es el suicidio médicamente asistido, que es la ayuda necesaria, ayuda médica, para que esa persona con esas características tome la iniciativa o mantenga ese protagonismo y tome esa medicación cuando estime oportuno, crea que el final de su vida tiene que ser ya, por acabar con ese sufrimiento, porque esa vida ya no tiene sentido, etc. Bien. Aquí. Bien, como siempre analizamos en ética los hechos, ¿no? Las situaciones, cuál es el marco ético-legal, cuál es el debate social. Hemos tenido en cuenta, obviamente, todos los informes que hay a nivel internacional de organizaciones médicas, de la OMS, del Comité de Bioética de España, documentos, algunos que se posicionan muy claramente a un lado y a otro, y nosotros pretendíamos, evidentemente, analizar la situación y, como decía, establecer una posición. Es verdad que a veces esta posición, siempre vamos como a las conclusiones y cuál es la posición de esta comisión sobre la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, a veces tiene que ver o se confunde con ser progresista o ser conservador, derechas e izquierdas, ser religioso o no, cuando queremos, o ser sanitario o no, cuando creemos que es un debate social abierto, plural y que debiera ser más razonado, argumentado y un debate que sea rico para que luego la decisión que se tome como sociedad pues sea la mejor para todos, ¿no? La que menos lesione las opiniones o los derechos de cada uno. Nos apoyamos repasamos el documento que tenéis a vuestra disposición a través del Colegio de Médicos, las experiencias internacionales, cómo ha ido el desarrollo de la despenalización o la regulación de la ley en Europa, en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, cómo ha ido en Canadá, cómo ha ido en Colombia y en Estados Unidos, por supuesto, el suicidio asistido. Ya sabéis que en Estados Unidos está permitido el suicidio médicamente asistido y no así la eutanasia. Y luego dos ejemplos más recientes, como son el de Australia, el estado de Victoria, y el de Nueva Zelanda, en donde se aprobó por referéndum en noviembre del año pasado, en 2020, la despenalización y regulación de la eutanasia. Curiosamente hicieron un referéndum para debatir más cosas, entre ellas la despenalización o la regulación o legalización de la marihuana. Eso no se aprobó, y sí se aprobó la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Y es verdad que tenemos que aprender de esas experiencias. Luego comentaré algunos aspectos relevantes para el debate de los informes que ellos emiten, sobre todo de Canadá y Holanda, pero hay cosas que nos interesan. Por ejemplo, en Estados Unidos, casi un tercio de los pacientes que solicita y se le concede el suicidio médicamente asistido, por lo tanto se le prescribe una medicación para morir, como decía, casi un tercio de esas personas no llegan a tomar esa medicación. Habrá que analizar, hoy no es el momento, pero puede ser por muchas causas, ¿no? Porque fallezca inesperadamente de la situación que le provoca la solicitud de eutanasia, porque se lo piensa mejor y prefiere tenerlo ahí como un resguardo. Y luego personas que dicen que les da mucha confianza, les da tranquilidad tener esa posibilidad de adelantar su fallecimiento, de tener ese protagonismo, pero de momento, con la calidad de vida o con la situación que tienen, pues a veces es un sufrimiento tolerable, prefieren seguir viviendo. Bueno, podemos aprender de cómo se han aprobado las leyes, como decía, en Australia y en Nueva Zelanda, sobre todo porque cuando se han aprobado las leyes allí, como decía, en Nueva Zelanda en noviembre del año pasado, la ley dice que se tienen que
formalizar comisiones de evaluación, de seguimiento, se tiene que hacer formación y para que se implemente la ley, en Canadá fueron 18 meses y en Nueva Zelanda van a ser 12 meses. Por lo tanto, en Nueva Zelanda entrará en vigor, aunque esté aprobada, en noviembre del 2021. Lo decimos porque la ley española, ya veremos, como decía Blanca al inicio, el texto que se vaya a aprobar. Ayer se presentaron en el Senado las enmiendas al texto. Yo creo que he mirado el PDF del Senado, son 149 páginas de enmiendas. Veremos lo que se modifica. Podremos hacer un debate posterior, otro día a través del Colegio de Médicos de Guipúzcoa, sobre, teniendo ya el texto, cómo nos puede implicar. Pero la ley aquí, el texto, salvo que se cambie, hemos solicitado que se cambie, o hemos sugerido, nos da 3 meses, una vez que se apruebe, para ponernos en marcha. Esto es muy poco tiempo, esto es imposible para hacerlo bien y ojalá eso se pueda modificar. Bien, como en toda situación en ética, además de los hechos, como decía, las experiencias internacionales, lo que nos cuentan en otros lugares, el texto legal, lo que analizamos es valores en conflicto, en concreto en la situación de prestación de ayuda médica para morir, eutanasia y suicidio médicamente asistido. Primando la calidad de vida, primando el alivio del sufrimiento, primando la autonomía personal en 2 dimensiones, tanto pasiva como el respeto a esa autonomía, a ese derecho del paciente, del enfermo con sufrimiento insoportable para él, como además no solo respetar esa opción, sino además poner los mecanismos para facilitar, para apoyar, para permitir y dar a conocer esta posibilidad a los pacientes, a las personas que tratamos. Y luego es muy importante, y esto durante el proceso de discusión en el grupo fue muy enriquecedor, en una sociedad, como decimos así, real y no utópica, un abordaje moral casuístico debe abordar las excepciones. Quiere decir, no es que estemos, por así decir, a favor de un nuevo derecho del ciudadano, sino como sociedad, si moralmente aceptamos que esas excepciones de personas con un sufrimiento intolerable, con un pronóstico de vida limitado, con una enfermedad incurable, podemos permitir, o nos parece moralmente aceptable, el ayudarle bien, ayudarle médicamente, con un equipo sanitario, en buenas condiciones, a acabar con su vida a petición del paciente. Esto a veces, y siendo los asistentes a este debate, a esta sesión, médicos y personal de enfermería, claro, decir, bueno, yo como enfermera, como médico, esto dentro de los fines de la medicina, esto es lo que tengo que hacer. A mí no me han enseñado, yo no he estudiado para acabar con la vida de los pacientes, evidentemente, ¿no? Pero es verdad que cuando se debatió los fines de la medicina en el Hastings Center, como conocéis, que los fines de prevenir enfermedades, impedir las causas tratables, pero cuando haya un paciente, una persona en una situación en la que la muerte sea inevitable, atenderle bien para que ese morir sea lo mejor posible para él y para los que le rodean. Entonces, se debatió mucho y no se escribió, pero sí que se debatió sobre ese compromiso moral. Si yo soy psiquiatra como Blanca, soy intensivista o paliativista en mi caso, o médico de familia o enfermera de oncología, lo que sea, yo tengo un vínculo con ese paciente, con esa familia, le estoy ayudando a intentar que no sufra, acompañarle en la enfermedad, ojalá lo pueda curar, pero cuando no pueda curar, acompañarle, y voy estableciendo un vínculo, como dice el profesor Xavier Echeverría, una amistad moral. Dentro de ese compromiso y esa compasión, esto me lleva a atender esas peticiones del paciente, a afrontar o abordar como una ayuda el estar hasta el final con esa persona para aliviar ese sufrimiento o terminar con un sufrimiento continuado e intolerable. Por lo tanto, creemos que sí puede entrar como parte excepcional, pero parte de los fines de la medicina, de la enfermería, de la sanidad y del ámbito sociosanitario, la ayuda médica para morir. Es cierto que muchos autores o mucha gente dice, bueno, esto si se aprueba va a ir a más. ¿Por qué? Porque si aprobamos para este caso y aquel, luego se va a ampliar para personas mayores, para personas con demencia, se va a aprobar para trastorno mental, luego explicará Blanca, y esto va a ir a más. Bueno, evidentemente para eso habrá que controlar, habrá que tener una regulación de la aplicación de la ley, y hay veces que se argumenta en contra de la eutanasia como que, bueno, ya que se ha aprobado
la eutanasia, ya que se aprueba el suicidio medicamentalmente asistido. Habrá casos un poquito borderline o casos tal vez no permitidos según el texto, pero bueno, como ya está despenalizado, se hará la vista gorda, por así decirlo, ¿no? Nuevamente, lo importante es el control y la evaluación. Por lo tanto, es un argumento en contra que hay que atender, pero bueno, que no es definitivo, por así decirlo. Un tema fundamental, y bueno, yo voy a hablar un poquito más de esto porque como trabajo en paliativos desde hace 3 años, lo conozco un poco y lo que he visto que ocurre en otros países, a veces se establece ese dilema de cuidados paliativos o eutanasia. De hecho, hay un documental, cuidados paliativos versus eutanasia. Bueno, si miramos en redes sociales y artículos, hay personas que quieren llevar el debate al dilema, ¿no? O uno o otro. Yo como paliativista, y bueno, ya es opinión personal, pero es verdad que lo hemos consensuado en el documento, creemos que esto no es un debate muy bien argumentado. Se reclama una ley específica de cuidados paliativos que no la hay en España, se reclama una especialidad de cuidados paliativos y creemos que eso sería fantástico, una ley que permita la universalización, la difusión de los cuidados paliativos en cualquier ámbito, en psiquiatría, en respiratorio, en primaria y luego equipos específicos de cuidados paliativos para patologías más complejas. Entonces, reclamar eso, nos apuntamos todos. Pero no quiere decir que cuando tengamos una difusión universal, cuando todo el territorio nacional haya una buena red de cuidados paliativos, será el momento de debatir. No, creemos que, al igual que en otros países, pueden ser y son compatibles. Y además, en cuanto a las leyes, es cierto que para que se pueda regular la eutanasia, como el acto eutanásico está contemplado con penas en el Código Penal, lo primero de todo es despenalizar y luego regular. Por lo tanto, es necesaria una ley que despenalice y regule la eutanasia del suicidio medicamentalmente asistido. Y además tenemos experiencia aquí en Euskadi sobre las leyes de dignidad en el proceso de morir. La nuestra es del 8 de julio de 2016, que es una ley que en gran parte es un brindis al sol, fenomenal. Que haya un paciente tenga derecho a cuidados paliativos, habitación individual, pero no tuvo presupuesto asociado, no hay proyectos concretos asociados a esa ley, por lo tanto es un marco legal, que no está mal, pero no ha tenido ninguna trascendencia importante. Por lo tanto, el tener una ley de cuidados paliativos puede ser un brindis al sol, pero en todo caso sería una actuación paralela a la despenalización y aprobación o regulación de la eutanasia. Y además, claro, nosotros hoy aquí somos médicos y enfermeras, además no es no es solo esto importante, sino que es tan importante el que, además de buenos cuidados paliativos, haya buenas ayudas sociales, porque muchas personas sufren porque no tienen buen acompañamiento, porque no tienen buen cuidador, porque no tienen buenas condiciones en su domicilio o en la residencia donde están. Todo esto lo tenemos que mejorar para que las personas sufran menos. No solo cuidados paliativos pensando en lo sanitario, sino también el apoyo emocional y ayudas sociales. Bien, voy a explicar muy brevemente, pero para que sepáis, en Holanda, donde se aprobó la ley que regula la eutanasia del suicidio medicamentalmente asistido en 2002, hacen informes anuales. Este es el último que se aprobó, se publicó en otoño del 2020, es el informe del 2019, y además si lo queréis buscar en internet está en castellano, ¿no? Estos holandeses son muy espabilados, muy listos. Entonces, ya veis que de todas las ayudas o todas las peticiones de ayuda médica para morir, la mayoría son eutanasia y muy poquitas son ayuda al suicidio. Y en el año 2019, el 4,2% de las personas que fallecieron en Holanda fallecieron con ayuda médica para morir. Eso más o menos se mantiene en los últimos años estable, entre el 3,8, 4,4, en torno al 4% de los casos. Y como veis a la derecha, el motivo fundamental o la patología predominante es la oncológica, el cáncer. En cuanto al lugar, también tiene mucha importancia. Claro, esto depende de cómo se organice la asistencia sanitaria y social en cada país, pero en Holanda habitualmente la eutanasia o el suicidio medicamentalmente asistido se administra la eutanasia en el domicilio del paciente. Y es muy importante la actuación de los médicos de familia.
En el caso de Canadá, lo mismo, se publicó en otoño el informe de 2019 y una situación también o unos datos interesantes para luego el debate, ¿no? Se repite que los pacientes o el tipo de pacientes, paciente con patología oncológica, ya veis, 67,2%, y en cuanto a el motivo o cuál es el sufrimiento que describen esos pacientes, esa familia, ese paciente para solicitar la eutanasia, no es tanto el dolor incontrolado, que ya veis que es la cuarta causa, sino la pérdida de poder hacer, de esa capacidad de hacer las cosas que son importantes para mí, o las cosas de la actividad de la vida diaria, o el mal control, decimos síntoma refractario, mal control a pesar de la medicación, acompañamiento, etcétera, de síntomas que no son el dolor, ¿no? Por lo tanto, que tengamos la visión de que no es solo por dolor incontrolable, sino habitualmente por otras cosas que para el paciente es más importante. En cuanto al lugar, ya veis, muchos se hacen en el domicilio, también en Canadá, en el hospital, en lugares o camas de cuidados paliativos. Y en cuanto a los profesionales, al igual que en Holanda, la mayoría, el 65%, lo realiza el médico de familia. ¿Por qué? Porque es el médico que habitualmente, digo el equipo sanitario, el médico de enfermera, que habitualmente tiene el vínculo más estrecho con ese paciente y con la familia, ¿no? Bueno, y esto es muy importante, aquí me detengo un poquito, es muy importante. Para estas personas, que respetamos obviamente, pero que argumentan que primero ley de cuidados paliativos, primero una especialidad, luego ya veremos. Es decir, en Canadá, las personas que han solicitado eutanasia y se les ha administrado, el 82,1% dicen que han recibido previamente unos buenos cuidados paliativos. Es decir, yo me siento satisfecho, pero a pesar de eso, yo solicito la eutanasia. Y de los 17,9% que no han recibido, la mayoría, casi el 90%, tuvieron acceso a los cuidados paliativos, pero por los motivos que sean, lo rechazan. Por ejemplo, un paciente con ELA que dice, sí, ya sé lo que me toca, este pronóstico de 2, 3, 4 años, según el tipo de ELA, pero esto no vamos a entrar, pero ya sé que me vais a ofrecer esto, que me vais a acompañar, que me vais a aliviar, pero sabiendo lo que me queda, yo prefiero, rechazo esta ayuda, o la rechazo parcialmente, y elijo adelantarme porque sé lo que el recorrido que me va a tocar, ¿no? Bueno. Y luego, de las personas que precisaban ayudas sociales por discapacidad o una alteración, el casi 90% dicen que las han recibido. Estamos hablando de Canadá, un país desarrollado con buenas ayudas sociales, pero a pesar de eso, tengo buenos cuidados paliativos, tengo buenas ayudas sociales, a pesar de eso, hay personas que, como decíamos, la excepción, habrá una persona que solicite la eutanasia. Como estoy diciendo, nos posicionamos de una forma que luego resumirá Blanca al final, porque creemos que la ayuda médica para morir tiene que ver con el compromiso profesional, con la amistad moral que dice el profesor Echevarría, con el compromiso y la compasión. Yo me hago cargo de tu situación y me encargo de aliviar tu sufrimiento. En cuidados paliativos y redes sociales y también incluyendo, si tú me lo pides o yo te informo y es una opción razonable para ti, la ayuda médica para morir. Es verdad que habrá profesionales, algunos de vosotros estaréis pensando que preferís no participar por motivos de conciencia, porque produce un conflicto moral el participar en la administración o en la dispensación de un fármaco para ayudar a una persona a morir. Esto se tiene que respetar mientras ese derecho del paciente regulado por ley se preste, ¿no? Por otro compañero, en otro centro. Esperemos que no haya, como en el caso del aborto, no solo hospitales, sino comunidades autónomas, como al principio, que eran objetoras. Nosotros creemos que la objeción, es lo más razonable, que la objeción de conciencia tiene que ser a cada caso y situaciones concretas, no permitir una objeción de ley. Es verdad que habrá profesionales que prefieran no participar, todos los casos le parecen conflictivos moralmente y prefieren no participar, pero que no sea que el servicio, voy a decir, mi servicio de cuidados paliativos, que todos sean objetores casi de inicio. Esto no podría ser, tendría que ser razonado para cada caso. Y ahí le dejo el mando de nuevo a Blanca y continuamos luego en el debate. Sí, en la elaboración del documento nos planteamos que, aunque hay muchas circunstancias que específicamente pueden ser diferenciadas en lo que es el acceso a la muerte médicamente asistida, había al menos 3 que queríamos tratar específicamente.
La primera de ellas tenía que ver con el tema de los trastornos mentales, no solo porque en la comisión hay un par de psiquiatras, sino porque yo creo que todos éramos muy conscientes de la ley incluso evita sistemáticamente la palabra suicidio porque se produce una situación clara de conflicto. Tenemos un plan nacional de prevención de suicidio. El tema del suicidio es un problema que para todos despierta una enorme sensibilidad y de pronto plantear el tema de un suicidio pero asistido y más aún en relación a la enfermedad mental nos generaba como mínimo algún tipo de conflicto. Y es verdad que el tema de la psiquiatría y de la enfermedad mental, los trastornos mentales, tenía una doble vertiente en relación a la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, que era cuántos de los pacientes que solicitaban la eutanasia podían tener clínica psicopatológica significativa que pudiera estar influyendo en la decisión de solicitar una muerte médicamente asistida, independientemente de que no fueran pacientes primariamente psiquiátricos, y la otra era el acceso a la eutanasia y a la muerte médicamente asistida de pacientes exclusivamente por razón de trastorno psiquiátrico. Eran dos cuestiones diferentes que hemos intentado estudiar, que hay algunos datos, y ahora no me voy a detener en explicar la participación del psiquiatra y la tasa de trastornos psiquiátricos que se evidencia en las personas con solicitudes de eutanasia, pero no parecían relevantes o no parece que hasta ahora los niveles de control en los distintos países no permitan identificar personas cuya psicopatología esté relacionada con la petición y que por tanto se excluyan del proceso en virtud de considerar que no son competentes por razón de trastorno psíquico. En cuanto al tema del trastorno psiquiátrico, lo que hay que decir es que como única causa o como causa para solicitar una muerte médicamente asistida, está excluido en todas las legislaciones explícitamente, salvo en el Benelux y en Suiza. Suiza es una realidad completamente atípica, solo existe suicidio asistido, se hace a través de Dignitas, Exitus, una serie de organizaciones, y en el año 2007 el Tribunal Superior Suizo dijo que no se podía discriminar en la solicitud del suicidio médicamente asistido por razón de patología y por lo tanto los trastornos psiquiátricos eran tributarios si cumplían las condiciones generales. Nunca hemos tenido cifras claras de cómo funciona el sistema suizo, sin embargo ya veis que Holanda, también Luxemburgo y también Bélgica publican. Lo cierto es que la presencia de trastornos psiquiátricos como causa es inexistente, salvo en el caso de Holanda, que en el año pasado, en el año 2019, el pasado del que tenemos cifras, fueron 68 casos. Todos establecen, los tres países, un doble control psiquiátrico con un psiquiatra que tiene que dar una segunda opinión para que sea posible y además continuamente con un warning, con un aviso, cuidado con estos pacientes, tienen que ser casos muy complejos, tienen que ser casos que queden claros y por lo tanto no tienden a abrir una vía excesivamente amplia, pero ahí están y esos casos son. Y evidentemente los trastornos mentales generan desde el punto de vista de la eutanasia conflictos por varias razones que veis ahí resumidas en la presentación. El problema de la incurabilidad, la psiquiatría no se liga normalmente a supuestos en los que se vaya a producir la muerte, ¿no? Salvo en algunos casos de trastorno alimentario muy grave o de psicosis con un alto nivel de deterioro y abandono, por tanto, del autocuidado, etcétera, ¿no? Y elementos relativos a la valoración de la competencia, que es un tema complicado. En algunos pacientes psiquiátricos su libertad interna está condicionada por el propio padecimiento de síntomas, ¿no? O como el problema también de hasta qué punto la psicopatología condiciona el deseo de muerte y el sufrimiento y hasta qué punto es posible o no, con los medios que tenemos y con la complejidad de los trastornos psiquiátricos y de las medidas terapéuticas que se pueden implementar, hasta qué punto somos capaces de, digamos que de revertirlo, ¿no? Por verlo. Y luego el tema de la influencia de los factores del entorno, ¿no? Que no se nos escapen solicitudes que tienen que ver con el abandono social o que tienen que ver con la pérdida. A ver, el estigma de la enfermedad mental no solo es estigma, sino que además conlleva a menudo un deslizamiento social a las capas de marginalidad. No hay más que ver los homeless americanos, muchos de los cuales tienen patología, o muchos de la población penitenciaria, que es en realidad población con patología psiquiátrica. No voy a extenderme mucho más, pero ya se ve que el tema es enormemente complejo. Algo similar
A las personas sin capacidad nos referíamos sobre todo a las personas que podían padecer un deterioro cognitivo, una demencia, y al papel de las voluntades anticipadas. La mayor parte de los países de nuevo excluyen, ¿no?, el tema de las voluntades anticipadas y las demencias en relación a la posibilidad de acceder a la eutanasia o al suicidio médicamente asistido. Canadá, tanto la enfermedad mental como menores como voluntades, se lo va a plantear porque tiene un recurso parlamentario que cada 2 años debe revisar las condiciones y entonces anuncia que lo va a revisar, no que lo vaya a incluir. Pero en la mayor parte de los países, excluyendo el Benelux, desde luego en Australia, en las dos áreas de Australia, en Nueva Zelanda y en los Estados americanos en relación al suicidio asistido, las voluntades anticipadas no se contemplan y las demencias tampoco. Tenemos, pero es cierto que las demencias incipientes no quedan registradas porque se considera que si son competentes perfectamente pueden entrar dentro de los supuestos que en la mayoría de los países tienen que ver con el final de vida, con lo cual es un deterioro ligado a otro tipo de patología. El tema de las voluntades anticipadas es enormemente controversico y desde luego es algo que cabría en discusión. Aquí se ha abierto la puerta, al menos en nuestra legislación tal y como está hasta este momento, pero ciertamente ni siquiera en el Benelux es claro. En Holanda, 2 casos de voluntades anticipadas en personas con una demencia avanzada que no pudieron ratificarlas, ¿no?, están en este momento en el Tribunal Supremo pendientes de que sean ratificadas y que se pueda establecer cierto nivel de normativa jurídica al respecto, ¿no? Nosotros aquí, bueno, todavía tenemos las voluntades anticipadas a medio desarrollar. Bueno, pues ya veremos hasta qué punto esto es de aplicación o no, ¿no? En este tema, luego Iñaki también puede comentar cosas que es un área en la que él, bueno, pues conoce mucho. Pero las voluntades anticipadas son problemáticas, es en el momento, y más para una decisión irreversible como es la de morir, ¿no? O sea, asegurar la capacidad en el momento en que se hacen, que ahora con el registro y cómo se hacen, pues no siempre puede estar garantizada. Saber si se dan las condiciones para establecer cómo exactamente van a ser las cosas, si se puede anticipar y se anticipa con suficiente detalle, si el representante hasta qué punto conoce y puede tomar una decisión tan grave como todo esta si no ha quedado suficientemente claro en las voluntades. En fin, pequeños detalles que habrá que ir puliendo en el desarrollo de la ley, ¿no? Y no menos importante el tema de las personas con discapacidad, en las que se da un doble problema. Por un lado, que la propia discapacidad, por las condiciones sociales en que hoy viven muchas personas con discapacidad, pueda llevar a solicitar una muerte médicamente asistida por una coacción externa más o menos identificable o no y por unas condiciones vitales que no son las óptimas, y el otro lado, hasta qué punto la discapacidad puede impedir que una persona en un momento dado pueda acceder a una muerte médicamente asistida porque se faciliten los medios de que esta persona con alguna mediación o por sí misma puede llegar a expresarlo y pueda llegar a plantear esta situación, ¿no? En principio, la muerte médicamente asistida exclusivamente por motivo de discapacidad también está excluida en todas las normativas, ¿no? Pero son personas que pueden padecer otros procesos y pueden encontrarse en situación de final de vida y, por tanto, querer optar a ese supuesto que en este momento está contemplado. Deberían poder hacerlo en condiciones facilitadas que dieran lugar a una expresión absoluta de la autonomía, ¿no? Por tanto, con esto que os hemos comentado de una manera tan resumida, ¿no? Nuestro documento termina con unas conclusiones que ya veis allí, ¿no? Y que hemos consensuado. Considerar moralmente aceptable esta despenalización en la regulación, que además consideramos que es necesaria, oportuna y beneficiosa para nuestro trabajo y para nuestro entorno, que ello no es óbice para que se garantice el acceso a los cuidados paliativos y a todas las ayudas sociales, que consideramos que esto no son 2 realidades en conflicto, sino 2 realidades complementarias en la ayuda a nuestros pacientes y usuarios en general, que entendemos que forma parte del compromiso profesional y humano del profesional la posibilidad de intervenir en la ayuda a una muerte o a una buena muerte dentro de esa amistad moral que comentaba Iñaki, que yo creo que es un término precioso, ¿no? Y que entendemos además que, como no puede ser de ninguna otra manera,
que tiene que estar regulada una objeción de conciencia que no entendemos genérica, sino para cada caso, ¿no? De tal manera que al mismo tiempo también se garantice el acceso a la prestación a aquellas personas que lo puedan solicitar, ¿no? Que entendemos que hay situaciones especiales, que son un poco estas tres que yo resumía: el trastorno mental, el deterioro cognitivo, la discapacidad, que deberían tratarse con una extremada prudencia, ¿no? Y ligado a esto, clave la participación de comités de ética que ayuden a valorar todas estas situaciones y que participen en el asesoramiento, en el seguimiento y en la evaluación. Y los profesionales, aquí dice de la psicología, pero esto se trata de profesionales de la salud mental, para ayudar a atender no solo las necesidades emocionales, sino también atender a ese elemento de evaluación de la competencia que es crucial y básico para que la muerte médicamente asistida se pueda dar con cierto nivel de garantías, ¿no? Y hasta aquí con esto. Yo creo que a partir de aquí, Manuel, Iñaki, si os parece, no sé si quieres comentar. A pesar de haber resumido bastante, ha sido muy interesante todo lo que hemos escuchado y que refleja, pues, en buena parte lo que el documento, que es recomendable a todos que lo leamos con detenimiento. De momento tengo tres preguntas para realizar a los ponentes. La primera, por haber algo de paliativos de por medio, creo que se la hago a Iñaki. Iñaki, si damos por buena la sedación paliativa, en realidad, ¿qué diferencia cualitativa habría con aplicar la eutanasia? ¿No es conceptualmente muy similar? Bueno, es una pregunta que se repite muchas veces y tiene bastante diferencia. Es verdad que la sedación paliativa o la sedación terminal en la agonía, más concretamente, se asocia, sobre todo por la ciudadanía, con la muerte, ¿no? Es decir, tenía un tío que estaba ingresado en un hospital, le sedaron y se murió, ¿no? O a mi madre, cuando estuvo mal, le sedaron y se murió. La sedación paliativa en los últimos meses de vida se debe hacer cuando hay un sufrimiento por un síntoma refractario, habitualmente por delirio, por disnea, por dolor o sufrimiento asistencial, que a veces es puntual, puede durar un día, una noche y demás. En los últimos meses puede ser algo puntual. Pero a lo que más o menos nos referimos todos, y imagino a la persona que ha hecho la pregunta, es la sedación terminal o sedación en la agonía, que acompaña en los últimos momentos de la vida de una persona que necesita esa disminución del nivel de consciencia para tolerar ese síntoma. Como digo, la primera causa de indicación de sedación terminal es el delirium asociado al final de vida. Entonces es una indicación médica y necesita obviamente una información al paciente, si es posible, y en la mayoría de los casos a la familia, para, como otros tratamientos, para indicarla. Pero la sedación no acorta ni alarga. De hecho, hay algunos estudios que dicen o muestran, no hay muchos, pero algunos, que en las últimas horas de vida una persona con síntomas refractarios, como digo, delirio o disnea, la aplicación de la sedación y disminuir un poco ese nivel de conciencia, bueno, toleran un poco más esa situación y si acaso la sedación paliativa terminal en la agonía puede hacer alargar, estamos hablando de unas horas, ese final de vida. Pero como digo, así en general, ni acorta ni alarga la vida. Y es una indicación médica. La eutanasia es una petición reiterada de un paciente con capacidad para tomar decisiones, de que debido a un sufrimiento intolerable para él o para ella, solicita acabar con su vida. Por ejemplo, ¿no?, el típico caso que conocemos de Holanda, ¿no?, pues personas o una persona con un osteosarcoma, con dolores importantes, invalidantes y que hacen sufrir enormemente a esta persona a pesar de los cuidados paliativos o los cuidados, digo, paliativos por un equipo específico de paliativos o por el oncólogo, el traumatólogo. A pesar de eso, sigue con dolor, un dolor insoportable, y además el pronóstico de vida es corto, de un pronóstico de vida limitado, de unos pocos meses. Entonces esa calidad de vida para el paciente la juzga intolerable y prefiere terminar con su vida porque para esa persona
es peor seguir viviendo con ese sufrimiento que terminar con su vida. Y nosotros tendremos que ayudar para dar sentido a esa vida, a ese morir, cerrar cuestiones pendientes, pero a esa petición nosotros aplicamos nosotros, cuando haya una regulación y una aprobación de la ley, donde se administra una medicación para provocar el fallecimiento. La sedación no provoca el fallecimiento, la administración de los fármacos para la eutanasia sí. Gracias, Iñaki. Otra pregunta. ¿Qué sucedería en un caso donde no existe un segundo médico, ámbito rural, por ejemplo, y el médico que trata al paciente que solicita la eutanasia es objetor de conciencia? ¿Debería renunciar el paciente a su derecho o el médico al suyo? A ver, Iñaki, bueno, yo empiezo y luego, si te parece, completamos. Vale. A ver, primero hay que decir que esta ley no tiene todavía un desarrollo, lo cual quiere decir que una ley puede ser absolutamente contraria a cualquier valor y a la preservación de cualquier otro derecho o cualquier otro valor si no tiene un desarrollo adecuado, ¿no? Con lo cual vamos a ver todavía cómo se desarrolla esta ley y cómo se plantean los distintos supuestos, ¿no? Pero en este supuesto concreto que se plantea teóricamente y que estamos hablando de qué pasa cuando un objetor es la única persona a la que puede recurrirse para realizar un derecho, siempre estamos en un lugar extremo que jamás llegará a darse. Quiero decir, no hay un escenario donde la aplicación de la ley es imposible. Y además, cuando algo no puede ser y además es imposible y entonces no lo podemos hacer. Pero eso realmente no va a ocurrir. Primero, una eutanasia no es una solicitud que tenga que atenderse en un periodo de tiempo inmediato. De hecho, la ley ya plantea plazos que son plazos de un par de semanas, salvo que la perentoriedad de la muerte de ese sujeto haga necesario acelerar. Pero en ese sentido existen paliativos, o el problema que yo tendría sería si ese médico rural no sabe nada de paliativos, va a tener que coger el teléfono para atender adecuadamente a su paciente en los básicos. El menor problema va a ser si es objetor. Y segundo, la objeción es una objeción para yo hacer, pero en cualquier caso mi responsabilidad, independientemente de mi objeción, es dar cauce a ese deseo de mi paciente, si no es a través de mí, a través de otro. Muchas cosas tienen que pasar para que eso no sea posible si hacemos bien un desarrollo del reglamento de la ley, ¿no? ¿Pudiera ocurrir? Bueno, todo es posible, tampoco podemos decir que no llegue a ocurrir nunca, ¿no? Pero sería raro que se acabara planteando este tema de la muerte en un ámbito muy rural, con una persona que además es objetora y quedaran excluidos de cualquier comunicación o de cualquier posibilidad de desplazamiento a otro lugar donde fuera posible atender esa petición. A mí me parecería un lugar casi imposible desde el punto de vista de resolver, ¿no? No sé qué te parece, Iñaki. Sí, es cierto que, bueno, claro, todos estos casos te hacen pensar, ¿no? Es verdad que ya iremos viendo, pero, bueno, no se puede comparar con el aborto, por ejemplo, porque una mujer que dentro de los supuestos para poder abortar, según la ley, el aborto se practica en un centro sanitario, no hay exclusivamente un ginecólogo y casualmente es objetor, habitualmente se trabaja en equipo. Es verdad, como decía Blanca, ese médico rural, un médico de familia en un lugar más aislado en el sentido de que no trabaja en equipo, pero no solo la prestación de la eutanasia, sino, como decía Blanca, la prestación de unos cuidados paliativos, a lo mejor no tiene herramientas o conocimiento o posibilidad o carga asistencial para hacerlo bien, ¿no? En todo caso, es verdad que se plantean situaciones nuevas. Esto no ha dado tiempo, bueno, podemos hablar, pero los compañeros de Canadá sí que describen, hay un par de artículos muy interesantes que dicen, claro, se nos están dando situaciones nuevas, porque yo soy el médico vinculado con ese paciente y esa familia, trabajo en un pueblo y el paciente sabe que yo soy objetor porque me conoce o porque alguna vez se ha comentado, entonces eso puede alterar un poco la relación con el paciente, ¿no? El paciente a lo mejor no se atreve a pedirle a su médico sabiendo que es objetor, el médico, como decía Blanca, es objetor para la prestación, pero no podemos ser objetores de la información. Tenemos que
explicar al paciente que esta es una posibilidad de ayuda médica para morir, ¿no? Entonces, no quiero que me estigmaticen como enfermera, como médico, es decir, este es blanco o negro, este es objetor o no objetor. Entonces, se van a dar situaciones nuevas que tenemos que ir resolviendo, pero es verdad que esas comisiones de garantía y evaluación que están registradas en la ley, veremos cómo acaba el texto definitivo, pues tienen que velar porque ese paciente de ese entorno rural, con un médico único, o un equipo sanitario y una enfermera, que casualmente son objetores, pues que tenga vehiculizado la forma de acceder a esa prestación si entra dentro de los supuestos. Yo, de hecho, una puntualización, será interesante ver cómo lo resuelven Nueva Zelanda y Australia, que todavía tienen una ley aprobada, pero no la han puesto en marcha, porque ellos, precisamente desde una perspectiva distinta y con la intención de preservar la relación asistencial, hacen preceptivo separar el proceso asistencial del proceso eutanásico. O sea, el médico que asiste no puede participar en el proceso eutanásico, y de tal manera que para que no haya en ningún momento, entienden ellos, ¿no?, una contaminación del elemento asistencial por la petición del paciente. A mí, vamos, me encantará ver cómo resuelven en la práctica lo que esto va a suponer desde el punto de vista de la duplicación pero tanto es así que el médico asistencial ni siquiera puede en Nueva Zelanda, y según la ley, dar información sobre esto. O sea, si el paciente manifiesta su deseo de acceder a una muerte médicamente asistida, inmediatamente se abre un proceso paralelo y completamente independiente del asistencial. Dicen ellos que para garantizar que la asistencia no tenga en cuenta el final de vida, sino lo óptimo para el paciente. Bueno, habrá que ver en la práctica esto, pero hay que darse cuenta que es otra cultura y otra manera de verlo, ¿eh? Interesante. Gracias, Blanca. Otra pregunta que escogéis vosotros contestarla. ¿Qué porcentaje de pacientes con demencia terminal avanzada has atendido, va dirigida a Iñaki, has atendido en la unidad de cuidados paliativos y que han ingresado por este motivo? ¿Que han ingresado por las complicaciones de la demencia avanzada? Se supone. Claro. Bueno, en la unidad de medicina paliativa, nuestro equipo es el único equipo de paliativos en Osakidetza que tenemos tanto asistencia en el hospital como en domicilio, en residencias, consulta externa, ¿no? Bueno, nos organizamos así y cada vez atendemos más pacientes con demencia o más personas con demencia en fase avanzada en las residencias y en domicilio, afortunadamente, ¿no? Digo, afortunadamente, que no necesitan o que se puede contener ese cuidado al final de la vida en casa y no tienen que ingresar en el hospital. Entonces, el porcentaje no lo sé ahora mismo, pero es verdad que es un porcentaje creciente, ¿no? Y, por supuesto, eso habrá médicos de familia aquí en esta sesión, o habrá geriatras que lo puedan decir. Pero la pena es que esas personas que ingresan por una demencia avanzada al final o en los últimos meses de vida, es una pena que a veces no hemos aprovechado el tiempo para hablar con ellos cuando podíamos hacerlo, para que se tomasen las decisiones más prudentes y más relacionadas con sus preferencias cuando podían hacerlo. Es decir, este es uno de los motivos de que las personas hagamos documentos de voluntades anticipadas o un proceso de planificación. En el País Vasco, el perfil de persona que hace voluntades anticipadas es una mujer de 67 años cuya madre o padre ha tenido o tiene demencia. Este es el perfil típico. Y es curioso que cuando hablamos con compañeros de Nueva Zelanda o de Canadá, se repite el mismo perfil, se repite. O sea, no es tanto una persona enferma, sino una persona sana que por una experiencia de cuidado cercano le ha hecho reflexionar. Entonces, esa persona dice: jo, si a mi ama cuando le ingresamos en la residencia fue conflictivo con mis hermanos, tuvimos discusión, si ahora que mi ama está en la residencia ya está peor, una demencia en fase avanzada, le cuesta tragar, se ha atragantado, tuvo una neumonía por aspiración, yo lo he comentado nuevamente con mis hermanos, qué hacer, qué no hacer, si mantener el cuidado en la residencia o en la casa. Todo esto me hace pensar y reflexionar personalmente para que diga, bueno, yo si tuviera esta situación más adelante, cuando sea mayor, pues me gustaría que se respetase esto o aquello, ¿no? Es uno de los motivos.
Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, no digo el porcentaje porque realmente no lo sé, y yo creo que es un porcentaje creciente, pero es verdad que cada vez se hacen mejores cuidados paliativos en distintos ámbitos, en el ámbito residencial, en geriatría, en familia, en el domicilio. Por lo tanto, nos consultan a veces por casos un poquito más complejos, que la complejidad a veces la da la falta de acompañamiento de cuidado en casa o la disparidad de criterios con la familia, no tanto por la complejidad de los síntomas. Gracias, Iñaki. Otra pregunta. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo la ley? Bueno, la ley está en fase de enmiendas del Senado. Esto que comentaba Iñaki de los 148 folios llamativos, a ver, no merece la pena mirárselos todos, ¿eh? Nosotros tuvimos acceso en su momento a las enmiendas en el Congreso de los Diputados y en fin, de todas aquellas, evidentemente, solo algunas llegaron al documento. Entonces, es verdad que tenemos que esperar a que terminen de negociar y de votarse todos los cambios y desde ahí volverá al Parlamento, digamos, a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados, con las modificaciones que la Cámara Alta haya planteado, y desde ahí se producirá la aprobación, con lo cual estamos todavía con la ley a medias. Y lo cierto es que yo ayer cuando un compañero y amigo, Coldo Martínez Urona Barrenechea, intensivista, senador por Navarra, nos envió el PDF del boletín del Senado con las 148 a 149 páginas de enmiendas. Dije, venga, voy a empezar a leer un poquito. Digo, como tengo la sesión del Colegio de Médicos, pues a ver. Y obviamente no me ha dado tiempo a leer todo, pero es verdad que leyendo las enmiendas hay cuestiones o argumentos que te hacen pensar, te hacen reflexionar, ¿no? Esto es lo bueno. La pena es que lo que conocemos que en el debate político no hay tanta reflexión. Por lo tanto, el texto que se apruebe será un texto, ojalá que no, pero será un texto con el que no estamos obviamente al 100%, los que nos dedicamos un poco no solo a la asistencia, sino al mundo de la bioética. Ojalá hubiera sido un proceso más deliberativo, más tranquilo y tal, pero bueno, pues ya sabemos cómo se hacen las cosas en política y bueno, es una pena, pero bueno, cuando tengamos el texto veremos cómo se puede manejar, pero es verdad lo que decía Blanca, ahora está en esa fase de discusión de enmiendas, es muy probable que el texto cambie poco y si se prevé que se apruebe se apruebe en un mes y medio, se publique luego en el boletín y como dicen, 3 meses para implementarlo, pues a lo mejor para agosto o septiembre tenemos ya la ley que se puede implementar, ¿no? No nos va a dar tiempo, creo, para establecer unas buenas comisiones de regulación, de evaluación en cada comunidad autónoma, pero bueno, ya veremos. Gracias, Iñaki. Otra pregunta, siguen goteando preguntas. ¿Cómo podremos prepararnos los profesionales para practicar la eutanasia o el suicidio médico asistido? No solo en lo técnico, qué medicamentos utilizar, sino en lo emocional. Saber acompañar y saber gestionar nuestras emociones. ¿Es esto factible en tan poco tiempo desde que se apruebe la ley? Pues, bueno, ¿quieres contestar, Blanca? No, Yo creo que esto es lo que decíamos, que esta es una parte fundamental, ¿no? Que nos tiene que dar tiempo para formarnos. Tendremos un texto concreto con unos procedimientos concretos, tenemos que ajustarnos y una parte fundamental es la formación. En cuanto a la información que demos a los pacientes y las familias, en cuanto a ese impacto emocional que nos va a producir el participar en la información, en dar respuesta a los pacientes, en la administración de la medicación, en el acto de eutanasia, todo esto necesita una preparación, una formación, ¿no? Entonces, es verdad que si son solo 3 meses, va a ser muy poco tiempo, pero una vez conocido el texto, es el nuevo reto, prepararnos para que si se va a hacer, si se regula por ley, se despenaliza, lo hagamos en las mejores condiciones. Entonces, por ejemplo, en el Congreso Nacional de Bioética de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, que se hará en noviembre en Vitoria, espero que vengáis todos los asistentes a la sesión de hoy,
pues uno de los talleres formativos, una de las mesas redondas que se van a hacer también, va a ser sobre eso, sobre aspectos formativos para los profesionales. Esto es fundamental y habrá que hacer mucha divulgación ciudadana de qué es esto de la ayuda médica para morir. Este es el siguiente reto. Entonces, el cómo que preguntaba, pues estamos pensando, bueno, no solo nosotros, mucha gente, como y las sociedades científicas y asociaciones de pacientes, pero desde luego que hay que articularlo para que tengamos una buena formación, como decía, está muy bien dicho, técnica y emocional también. Hombre, yo acompañaría esto con un elemento previo que igual no ha salido, pero que hay que señalar. La eutanasia será el lugar final, o sea, desde que llega la petición hasta que se aplica. Por delante hay un elemento que nosotros ya señalábamos en el documento y que yo creo que hay que insistir. El acto de la solicitud de eutanasia es algo que tiene que venir como auto autónomo. Y para que un acto sea autónomo, una persona tiene que tener una buena información acerca de su proceso, de las alternativas de su proceso, de qué posibilidades tiene de tratamiento, además de qué posibilidades tiene de morir, ¿no? Y de cómo hacerlo. Tenemos que además asegurarnos que no hay coacciones ni internas ni externas, o sea que esa persona tiene apoyos, tiene un estado psicopatológico adecuado, no hay elementos en su entorno que estén condicionando su deseo de desaparecer y finalmente tiene que ser una persona competente, o sea, una persona con capacidad para tomar esa decisión entendiendo la situación que afronta, las alternativas, las consecuencias y la irreversibilidad de una decisión de quitarse la vida. A mí me preocupa especialmente que los profesionales tengamos una buena formación en la valoración de la autonomía de los pacientes para tomar una decisión que es irreversible, porque aquí sí que no caben errores. O sea, luego lo técnico y cuánto fármaco y tal, esto puede venir en una guía y hasta en un folio, ¿no? Pero hacer todo ese proceso de acompañamiento, no sesgándose, no presionando al paciente, no manipulando la información, permitiendo la expresión y haciendo un acompañamiento eficaz, requiere un elemento formativo de los profesionales que creo que hasta ahora no se ha hecho como generalizado, ¿no? y que tiene que garantizarse para las personas y los profesionales que vayan a participar en este proceso. Está claro, la coincidencia en que realmente este va a ser un tema muy importante, ¿no? Si llega la ley a efecto, es muy importante que tengamos una formación y preparación en este sentido, sí. Y en otra pregunta, siendo la eutanasia una provocación intencionada de la muerte, ¿por qué tiene que ser un sanitario quien la administre y no un familiar, un notario, un policía o cualquier otro profesional? Bueno, a ver, lo intuía Iñaki antes, luego me completas, Iñaki, porque yo creo que este es un tema, es muy bonito, ¿no? Hay que decir que en el equipo redactor estábamos dos personas con una cierta dificultad para plantearnos la eutanasia y decíamos, a ver, ¿en qué situación concreta nosotros podríamos aceptar la eutanasia como un elemento propiamente de una profesión sanitaria, ¿no? Y ese es el lugar que hemos tratado de describir. Claro, yo no puedo más que defender ese lugar. El lugar del profesional sanitario es el lugar donde yo tengo un compromiso con un paciente que sufre y donde yo en ese compromiso y en ese acompañamiento entiendo que forma parte de mi labor, ¿no? El acompañarle también en la muerte y facilitarle ese proceso deseado por esa persona en relación a su propia buena muerte y a su dignidad en vida que considera que ya no da más de sí, ¿no? Con lo cual, esa muerte médicamente asistida forma parte de su proyecto personal y tiene sentido para él. Yo, profesional sanitario, le acompaño comprometido con él en esa relación. Solo puede ser un profesional sanitario, ¿no? Otra cosa sería otra cosa distinta, no sería ni eutanasia ni suicidio médicamente asistido. Habrá otras modalidades y yo entiendo que en algunos, pues por ejemplo en el suicidio de San Pedro, ¿no? Otra persona que fue un suicidio no médicamente asistido, pero sí asistido, alguien hizo la preparación, seguro que algún profesional sanitario estuvo por allí para garantizar que aquello se haga de la mejor manera posible, ¿no? Yo entiendo que estamos hablando de profesionales porque le vemos la ventana desde donde la cual un profesional sanitario se puede comprometer en la muerte de un paciente, no como se compromete en unos cuidados paliativos. No sé qué te parece, Iñaki.
Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Es una muy buena pregunta y es que esto nos ha hecho reflexionar un montón, no solo elaborando el documento, sino bueno, en nuestras conversaciones con otros compañeros en los últimos años, ¿no? ¿Por qué yo como médico tengo que participar, como enfermero tengo que participar si es una ley y ese paciente tiene derecho a acabar con su vida, que se lo ponga, pues como dices, un bombero o un funcionario dedicado a esto, ¿no? Un verdugo, un verdugo. Entonces, esto sería simplificar la prestación para morir, simplificar seguramente hacerlo mal. La ayuda médica para morir trata de que si este proceso, repetimos, excepcional, porque lo que vemos en nuestros países y lo que nosotros prevemos va a ser excepcional, que se haga de la mejor manera posible. Y hay que administrar unos fármacos, hablando sobre todo de la eutanasia, ¿eh? Hay que coger una vía, hay que administrar unos fármacos, conocer un poco cómo funcionan esos fármacos, por lo tanto necesita una formación, una preparación y un perfil profesional que no tiene el bombero. Entonces, como decía, si se va a hacer, que se haga bien y creemos que la mejor forma de hacerlo bien es en el ámbito sanitario. Bien, la verdad es que es un tema, es muy interesante la pregunta, porque además plantea el posible final del recorrido de esa relación médico-paciente, ¿no? Que a mí me parece una relación muy importante, muy interesante, muy íntima muchas veces y que se puede de alguna manera terminar con esa ayuda, ¿no? Con ese acto final, ¿no? Claro, nosotros ese concepto del compromiso moral, de la amistad moral, no es no es algo que quede bien en el texto y que, bueno, es que lo creemos realmente que es así, ¿no? Cuando tú tienes un vínculo con un paciente, yo no estoy tan de acuerdo en esa regulación en otros países de que me tengo que desvincular de esa petición de eutanasia para decir que si yo tengo ese vínculo, yo le voy a informar, le voy a acompañar y a lo mejor yo soy objetor y no voy a prestar esa ayuda, pero yo te voy a llevar para que puedas ejercer ese derecho, ¿no? Y ya sé que vale para otras cosas, pero yo me acuerdo mucho de Ignacio Ellacuría, cuando, hablando de la compasión, ¿no? Es decir, yo, ante un sufrimiento, en estos casos excepcionales, yo me hago cargo, me encargo y además cargo con ese problema, con esa situación, ¿no? Las tres cosas. Entonces, desvincularme o hacer oídos sordos o, esto, mira, vete a aquella ventanilla, lo harán otras personas que son funcionarios y como tienes derecho lo harán, es desvincularme. Pero también tenemos el ejemplo de la regulación del aborto, ¿no? Que en hospitales comarcales, bueno, aquí no hay 2 ginecólogos, no lo hacen, pero tú tienes un derecho, se va a derivar a esa persona a otro lugar donde lo pueden hacer otros compañeros, ¿no? Entonces, en este caso, no romper el vínculo, sino ejercer esta ayuda médica a morir como parte de ese compromiso con el paciente. Gracias, Iñaki. Otra pregunta más. No comprendo por qué no se aceptaría una objeción global a toda eutanasia. Hay compañeros que sostienen que para ellos no es moral la eutanasia en ningún caso. Entiendo que el argumento es que desde una amistad moral al acompañamiento implica llevar hasta el final el compromiso, pero me parece que esto solo se aplica a quienes estamos abiertos a la eutanasia. Los que no ven moralidad en la eutanasia no consideran que sea aceptable. Igual, al no poder desarrollar el tema de la objeción de conciencia, hemos podido dar lugar a un equívoco. A ver, lo que nosotros planteamos y debatimos, y luego Iñaki perfilará mejor lo que le parezca, es, claro que alguien puede ser un objetor global, ¿cómo no? O sea, alguien puede entender que dentro de su código moral, la muerte médicamente asistida no forma parte de lo que le resulta aceptable y, por tanto, no lo va a ejercer en ningún caso. Lo que pensábamos es que no debería regularse la objeción como un todo o nada. Eso es lo que queríamos decir. Puede haber personas, o sea, que digan, yo no voy a participar en la muerte médicamente asistida en ningún caso, pero pueden existir personas que digan, en este caso no lo veo y por lo tanto yo no voy a participar ni te voy a acompañar en este proceso, porque desde mi sentimiento moral
no siento que esta sea la manera de colaborar contigo, ni de ayudarte, ni de acompañarte, ni de ser compasivo, ni creo que mi vínculo lo exige. Y sin embargo, en este otro supuesto, sí. ¿No? Yo, por ejemplo, siempre lo he pensado, digo, yo si tengo la más mínima sospecha de que un paciente me está pidiendo la eutanasia por razones psicopatológicas, probablemente me voy a negar. Y sin embargo, si entiendo que ese paciente valora su vida indigna, sufre muchísimo, y yo esto también lo he visto, y yo creo que los psiquiatras somos también de los que hemos recibido peticiones de me quiero morir, dame algo, más de una vez cuando tenemos un poco de experiencia, y yo he pacientes en los que me sentía inerme y solo le podía contestar, no puedo hacerlo, no quiero hacerlo, no puedo hacerlo, pero igual en otro paciente sería, no quiero hacerlo, en tu caso no lo veo, y quiero poder decir, yo no lo veo y por lo tanto no participo. ¿Eso causa una objeción? ¿Acaso no es objeción global? Eso es lo que de alguna manera queríamos transmitir como postura, ¿no? Sí, sobre todo que totalmente de acuerdo, que no haya listas de enfermeras, de médicos objetores, ¿no? Es decir, de este servicio de psiquiatría, de paliativos, de oncología, este son objetores y este aquel. O sea, que tú puedas, obviamente puedes expresar que definitivamente eres contrario a la aplicación de ayuda médica para morir y que, bueno, las personas del equipo sepan que tú en ningún caso vas a participar. De acuerdo, está en tu derecho, pero lo que queremos transmitir es que la objeción debe de ser a cada caso, porque como decía Blanca, yo siempre pienso en casos de pacientes que tengo o he tenido, en algunos pacientes me costaría mucho, pero porque me generan conflicto moral, porque creo que no se han hecho las cosas o no se ha dejado el paciente hacer, o que es un menor de edad, aunque tenga mayoría de edad sanitaria, una persona con una demencia, una alteración de la capacidad para decir que me hace dudar, bueno, o situaciones diversas, ¿no? Que me pueden generar un conflicto moral y prefiera no participar en este caso concreto. Por lo tanto, yo no quiero que se me estigmatice como prestador o no prestador, sino que se me dé la libertad de objetar por conflicto moral el caso concreto. Y además, lo que decimos, viendo lo que ocurre en otros países, en nuestra práctica van a ser situaciones excepcionales, ¿no? Para cada médico de familia, para cada enfermera de oncología, o sea, serán pocos casos, ¿no? Porque todos sabemos que hay personas, como decía Blanca, que expresan su deseo anticipado de muerte o dicen, si estuviera la ley de eutanasia yo la ejercería mañana, luego, vale, pues ya la tenemos. Ahora, ¿qué decimos? Voy a esperar un poco. ¿Es posible? O sea, decir, bueno, ahora esta seguridad de tener esa posibilidad me da tranquilidad. Es decir, yo sé que si este sufrimiento se perpetúa, tengo esta posibilidad legal que está articulada con este procedimiento y esto me da tranquilidad. Entonces, bueno, queremos que la objeción de conciencia tiene que ser casuística por esa razón, ¿no? Pero obviamente un profesional puede decir en su servicio, en su centro de salud, en su ámbito de trabajo, en su residencia de mayores, decir, bueno, yo que sepáis que todos los casos me producen conflicto moral, prefiero no participar en la prestación. Bueno, penúltima pregunta. ¿Qué opináis de la solicitud de donación de órganos y tejidos tras la eutanasia y o la muerte médicamente asistida? Es una petición que aparece mucho en las voluntades anticipadas. ¿Puedo contestar? Sí, contesta, Iñaki. Bueno, un tema súper interesante, es muy, muy interesante, porque esto, claro, son nuevas situaciones que se nos tienen que plantear, ¿no? Como veis en Holanda, como veis en Canadá, la mayoría de las eutanasias se prestan en el domicilio o en las residencias donde vive esa persona, pero es verdad que habrá situaciones que sea posible la donación y sea un derecho regulado por ley en la prestación de la eutanasia y luego una opción del paciente, decir, bueno, si es posible, me gustaría ser donante de órganos porque esto da sentido a mi vida, da sentido a mi proceso de morir y tal. Habrá que articular cómo lo hacemos. Entonces, será un proceso tal vez un poco más complejo, tal vez incluirá a más profesionales, pero será una situación nueva que, ¿por qué no? Claro que sí, habrá que hilar muy fino, pero se podría hacer. Y obviamente cambiará un poco el lugar,
porque esto se tendría que hacer en el hospital, se cambiará un poco los intervinientes, pero claro que sí. Esto fue, yo me acuerdo hace, pues igual 12 años, hubo una polémica interesante en Estados Unidos cuando, digo esto para pensar un poco, situaciones que se nos pueden dar, afortunadamente aquí no hay pena de muerte, pero presos en Estados Unidos, condenados a pena de muerte, a la silla eléctrica, decían, yo me gustaría ser donante, ¿no? Y es una persona presa por un asesinato a los 29 años, con unos riñones, un hígado, unos pulmones y un corazón que podrían salvar vidas si fuera donante. Entonces yo, vale, me vais a matar porque me habéis condenado a muerte, pero quiero ser donante de órganos. Esto fue una revolución. ¿Qué hacemos ahora? Entonces ya no puede ser en la cárcel, tiene que ser en el hospital. O sea, un debate ético muy interesante. Bueno, afortunadamente no tenemos la pena de muerte aquí, pero es verdad que puede ser eso. Es decir, yo soy una persona con una enfermedad, ¿no? Caso concreto, una enfermedad neurodegenerativa, una ELA, y que quiero ejercer mi derecho de eutanasia porque, bueno, ya he pasado un proceso, ya estoy cerrando cosas en mi vida, lo tengo hablado con mi familia y además estas personas habitualmente, el 85%, 87% no pierden la capacidad para decidir, pues dicen que, bueno, que quieren que se les preste la ayuda médica para morir. Y además, si pudiera ser, que quisieran ser donantes de órganos. Esto se puede articular, ¿no? La donación asistolia controlada se puede articular, pero son nuevamente situaciones que hasta ahora no hemos tenido, entonces habrá que articular, ¿no? Es compatible, ¿por qué no? Y no es utilitarista, como alguno puede decir. Encima, además, estamos matando gente para conseguir órganos, nada que ver. Estamos ayudando a personas a morir bien y además el tema de la donación puede ayudar a más gente y dar sentido a su vida, puede mejorar el duelo para esa familia, por lo tanto, sí, adelante. Pero bueno, esto lo decimos personas que estamos aquí hoy, los políticos que regulan el texto, no sé lo que dirán. Vale. Bien, última pregunta. Llegados al final de esta sesión, quizás sea el momento de responder a la pregunta que encabeza esta sesión. ¿Medicina y eutanasia pueden llegar a entenderse? Yo creo que se entienden ya. Se entiende. ¿No? Que la medicina, una medicina humilde y reflexiva con sus propias limitaciones, hace tiempo que ha dejado de ser una medicina que solo cura para ser también una medicina que cuida y acompaña, ¿no? Y por tanto acompaña en los procesos de vida y en los procesos de muerte. Es verdad que lo hace cada uno desde sus valores, desde su posibilidad, desde donde entiende su propio rol, y eso debe respetarse siempre, pero no puede plantearse, al menos en mi opinión, como un escenario incompatible para todos, porque al final depende de los valores que cada uno asume en su rol profesional y en aquellos lugares en los que pretende acompañar a sus pacientes y con el grado de vinculación o de compromiso que solo en una relación concreta puede establecer, ¿no? Por lo tanto, si la medicina es fundamentalmente una relación, que es lo que es una relación en la que cabe perfectamente la eutanasia, por lo menos en lo que yo entiendo. ¿Y aquí? Nada más que decir, yo suscribo lo que ha dicho Blanca, claro que sí, es complementario, es compatible y la medicina tiene que atender las situaciones excepcionales, no solo la medicina, en la sociedad, y está en una situación excepcional y repetimos, reflejada en ese compromiso moral con la persona enferma a la que atendemos hasta el final. Muy bien, pues vamos a dar por terminada la mesa. Yo me alegro mucho y quiero felicitaros a ambos y felicitar a todo el comité que habéis trabajado, habéis hecho un trabajo para mí, a mi parecer excelente, ¿no? Y os animo pues a todos los asistentes, si no lo habéis leído, a leerlo realmente con mucho cariño. Muy bien, muchísimas gracias Blanca, muchísimas gracias Iñaki, y tenemos otra oportunidad de volver a vernos. Gracias.